Gracias, presidente. Si ustedes recuerdan la intervención del ministro, hacía un resumen de la política desde el punto de vista presupuestal y financiero que se ha tramitado para el virus. Si uno suma los agregados, podría encontrar que podríamos dividirlos en dos, digamos, transferencias hacia las personas directamente y transferencias vía créditos e intermediación financiera hacia corporaciones, incluidas pequeñas, medianas y grandes empresas. El primero de esos capítulos apenas sí llega a 3 billones de pesos, las transferencias a las personas, a la gente que está guardada en su casa, o estaba hace un poco de tiempo. En cambio, y esto podríamos llamarlos unos 3 billones, en cambio 28 billones de ellos, unos 25 van hacia la intermediación financiera, hacia los bancos. Esta cifra y esta manera de clasificar las palabras del ministro ya estaban publicadas por la BBC en un análisis que hizo de varios países. Efectivamente, Colombia tiene un modelo casi sui generis, son muy pocos los países que lo han adelantado. Ese modelo es el de ayudar bancos, poner los recursos en la intermediación financiera exclusivamente y muy poco en la transferencia directa a las personas, a las familias. Si nos comparamos en toda América, quizás el único país que se asemeja a la política colombiana es la de Brasil. Si nos comparamos con Perú, Perú hace completamente lo contrario, dedica sus recursos públicos esencialmente a la transferencia a las personas y a las familias para tratar de aguantar la pandemia. ¿Esto qué significa? Esto significa que de esos recursos que se mandan a las personas se vuelven deficitarios realmente. Se convierten en un menor ingreso de las personas en las casas, en una ausencia de ingresos, eso se llama hambre, que crece en Colombia. Y si lo medimos como los dineros que deberían llegar a los hospitales y al tratamiento en salud de la pandemia, esto se mide en que no hay pruebas suficientes, en que no llegaron los reactivos y entonces los que pudieron comprar pruebas no pueden usarlas, en que no se contrata laboralmente a los personal médico y enfermeras, sino por contratos desvalorizados de prestación de servicios, en que no se ha comprado un solo respirador, que es la máquina que ayuda a los enfermos graves en la pandemia. Ni uno ha entrado a Colombia, ni Bogotá lo compró, ni Medellín, ni la Nación, ni uno. Entonces, ese déficit que podríamos llamar es el déficit de las transferencias a las personas, es el gran saldo en rojo del gobierno nacional y es lo que puede llevar al traste la lucha contra la pandemia. De hecho, ya lo hizo, porque la respuesta del gobierno a estos déficits ha sido levantar la cuarentena, acabar. Yo estoy de acuerdo con que el gobierno reclame de nuevo a través del decreto de emergencia las posibilidades legislativas. Pero no puede ser para hacer lo que ya hizo. Tiene que cambiar completamente el modelo de política social y de salud si queremos realmente eficacia en la lucha contra la pandemia. Como no se ha hecho esto de llevar los recursos públicos hacia las personas como una prioridad, entonces se han llevado los recursos públicos y financieros, la liquidez hacia la intermediación financiera. La gran mayoría de los recursos de los 28 billones de pesos, que más o menos son 7.000 millones de dólares. Analizamos un poco este segundo aspecto. 7.000 millones de dólares para la banca y la intermediación financiera. ¿De dónde salen? Algo de ahorro público que había, el FOMPET, etcétera. Algo que podría estar en los 10.000 millones de dólares que se piden al FMI desde el año pasado, que tenía otro objetivo. La condición para que el préstamo del FMI llegue es que las reservas internacionales de Colombia sean capaces de financiar un año de importaciones y al mismo tiempo el saldo que se paga de deuda externa. Si se hacen las cuentas,
tenemos eso y nos sobran aún 7.000 millones de dólares precisamente en reservas internacionales. Es decir, que podríamos cumplir el requisito de estabilidad que exige el FMI, pero nos dejaría libres 7.000 millones de dólares en reservas. Pregunta, ¿a qué título de interés vamos a recibir los 10.000 millones de dólares del FMI? ¿A 0%? Como sí hay una línea de crédito del FMI, o a tasa de interés de mercado. Pregunta para el ministro. Porque si nosotros recogemos los 7.000 millones de dólares sobrantes de los 53.000 millones de dólares de reservas internacionales, perderíamos la tasa de interés que generan fuera del país, que como depósitos, que en general son TES en el gobierno de los Estados Unidos, son menores que la tasa que nos cobran en crédito de la banca multilateral o de la banca privada. ¿Cuál es el negocio que haría Colombia ahí entonces? Pregunta 1. Pregunta 2. Si esos recursos llegan y es para hacer una especie de emisión, porque en Colombia ya se hace emisión. Lo que pasa es que esa emisión pasa a la banca privada, no pasa al Estado. El señoriaje, como llaman los economistas, lo domina es la banca privada. El Banco de la República compra los TES del Estado, cuyos propietarios son la banca privada, y allí le llega el billete en efectivo a la banca privada, le da liquidez. ¿Por qué no se lo da al Estado? Como muchos aquí han repetido, directamente. ¿Y por qué el Estado no inicia un proceso con esos recursos de entrega directa a personas, a familias, a través del Banco Agrario, que es un banco público de primer piso, en vez de estar usando los bancos de segundo piso que le entregan esa plata a los bancos de primer piso privados en Colombia? Lo cual nos lleva a otros planteamientos que tienen que ver con una visión alternativa de esta situación en la que ya estamos. Los sectores económicos a reactivar. Si debiésemos guardar a la familia en su casa para salvar su vida, que en muchos lugares se vuelve ese inquilinato, el barrio subnormal, si tuviéramos que hacer eso de manera estricta para salvar la vida en Colombia, entonces no deberían aumentar las transferencias directas a las familias en vez de estar transfiriendo a la banca privada. 1. 2. Si queremos hacer una reactivación económica parcial en medio de la pandemia y en medio del confinamiento, ¿para qué nos sirve el sector de la construcción? ¿O para qué nos sirven manufacturas que no son esenciales? Los sectores de la economía a reactivar hoy no deberían ser la producción de alimentos, la agroindustria, los servicios públicos, y por tanto el dinero público no debería aflorar en forma de crédito a través del Banco Agrario y previa monetización de las reservas internacionales en esa pequeña cuantía de 7.000 millones de dólares comparado con el total que tenemos hacia estos sectores económicos que son los esenciales, no solamente para construir más justicia social, sino dignidad en el hogar confinado en la gran ciudad y pequeña ciudad de Colombia. ¿No debería ser entonces otra la política económica y fiscal que deberíamos estar desarrollando en estos momentos por parte del gobierno nacional? Ahora yo me pregunto, claro, la obsesión del ministro no ha sido no emitir, porque él sabe que sí se está emitiendo, la base monetaria ya creció en 23%, sino que su obsesión es que la liquidez, es decir, el señoriaje de esos recursos no vaya vía Estado a la gente, sino que vaya vía Estado a los bancos. Y entonces los congresistas empiezan de diversas bancadas a decir, le pido a la banca que genere crédito. ¿No? ¿Para qué le piden a la banca que genere crédito si la gente no le va a pedir crédito a la banca en este momento porque están encerradas en sus casas? Los créditos están cayendo. Miren lo que están pasando, y hago un paréntesis aquí. Mientras el Banco de la República trata de bajar de interés, las tasas de interés están creciendo en Colombia cuando son los demandantes de crédito los que van al banco. ¿En dónde está quedando el dinero? Esos 28
Senador, tiene un minuto para que termine, por favor. Muchas gracias por el buen uso del tiempo. Esos 7.000 millones de dólares están quedando como una especie de burbuja de liquidez que se van a subsumir en un crecimiento de precios o en un colapso de la burbuja financiera, llevándose a los bancos por delante, ahí sí, por hacer una política en función de entregarle utilidades gratuitas a la banca privada de Colombia. Ahora, ¿qué hacen las bancadas suplicándole a los bancos? Yo creo que aquí lo que toca es tomar decisiones en el mercado, en la situación económica, en el sistema de pagos. No se le pide a los bancos, se ordena. Y si queremos ordenar el sistema de pagos de cara a la prioridad en la lucha contra la pandemia, lo que tenemos que hacer, entre otras, es el ministro. Tiene que haber señales políticas del Congreso. Muchas gracias, senador. 20 segundos para que termine, por favor, pero no más. Gracias. Vale, tiene que haber señales políticas del Congreso de la República para cambiar radicalmente una política que está haciendo agua y que puede llevar a la sociedad colombiana a un desastre. Eso se hace con moción de censura, que aquí nadie ha hablado de eso, porque preferimos la retórica, quedar bien, digamos, en un discurso antibancos, pero no cambiar en realidad la política que está haciendo el gobierno, y eso se hace vía una moción de censura, señor presidente. Gracias, mi amor.